Buenas tardes, estimados alumnos. A continuación vamos a continuar con el tema de la planeación de una auditoría interna. Veíamos anteriormente que dentro de la planeación de auditoría interna vamos a elaborar un plan anual de auditoría interna. Este plan anual de auditoría interna estará conformado por las diferentes auditorías individuales que se van a hacer a la empresa. Dentro de estas auditorías individuales pueden haber auditorías operativas, auditorías financieras, auditorías de sistema. Entonces, vemos que es un total de auditoría. No es solo un campo de aplicación de auditoría, sino que son varios campos de aplicación de diferentes auditorías. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque ya sabemos que el auditor interno o la unidad de auditoría interna son trabajadores más de la empresa que están ahí todos los días de la semana, 8 horas. Bueno, según el horario. Entonces, permanecen ahí dentro de la empresa. Es un trabajador más, entonces tiene mucho tiempo para revisar todos los aspectos, tanto operativos, financieros y de sistemas de una empresa. Entonces, en relación a eso, se va a hacer lo que es el plan anual de auditoría interna. Veíamos que este plan también contiene lo que es la misión, la visión de la auditoría interna, los valores de la auditoría interna, los objetivos generales y específicos de la auditoría interna, y que a su vez va trabajando cada una de las áreas, y cada una de las auditorías tienen también sus objetivos generales, objetivos específicos. A cada una de estas auditorías, el auditor puede elaborar un informe de debilidades, de observaciones encontradas, irle dando el seguimiento oportuno a tales debilidades y ir corrigiendo. Todo esto con el fin de lograr los objetivos organizacionales. Tenemos que en la planeación de la intervención de auditoría interna establecerá o comprenderá los siguientes aspectos: el establecimiento de los objetivos de la intervención y el alcance. Se deben establecer objetivos por cada trabajo y el alcance de trabajo debe ser suficiente para satisfacer esos objetivos. Entonces, lo que vamos a realizar dentro de la planeación, primeramente establecer cuáles son los objetivos de la auditoría interna y cuáles son los objetivos para cada una de las auditorías que vamos a llevar a cabo, así como determinar cuál es el alcance, es decir, cuánto es el tiempo, cuánto es el personal que requiero, así como los materiales que yo requiero para poder llevar a cabo esa auditoría. Y cada una de estas auditorías debe de llevar su propio objetivo. O sea, ¿qué persigo yo como auditor interno al realizar una auditoría al área de sistema? ¿Qué objetivo persigo yo como auditor interno al llevar a cabo una auditoría del efectivo? ¿Qué objetivo persigo yo como auditor interno al llevar a cabo una auditoría al diseño y aplicación del sistema de control interno? Y obviamente ese alcance que determinemos como auditores tiene que ser suficiente para poder cumplir esos objetivos que yo me planteé para cada una de las auditorías independientes. Los objetivos de la intervención son estrategias que se deben desarrollar y cómo las vas a emplear. Los procedimientos de auditoría son los medios por utilizar para lograr esos objetivos. La conjunción de objetivos y procedimientos para aplicar definen el alcance. Una vez que tenés los objetivos que perseguís con esa auditoría, entonces viene que vas a especificar qué procedimientos de auditoría vos podés llevar a cabo. Entonces ya tenemos, ya sabemos en auditoría financiera los procedimientos analíticos, las pruebas sustantivas, qué tipo de pruebas puedo usar yo, procedimientos para el área operativo, qué tipo de procedimientos puedo usar yo para el área de sistema. Entonces eso a mí me determina cuál es el alcance, es decir, qué tiempo yo necesito para poder conseguir cada una de esas auditorías.
Los objetivos y los procedimientos deberán identificar los riesgos, o sea, aquellos eventos que puedan afectar de manera adversa a la unidad administrativa, actividad o proceso sujeto a intervención, así como la probabilidad de errores, fraude, incumplimiento y otros asuntos. En mi objetivo y en mi procedimiento, yo debo identificar qué riesgo puedo encontrar y de esta forma planear lo que es la auditoría. Los objetivos de trabajo deben reflejar los resultados de esa evaluación. La comunicación a las partes que requieren saber de la intervención o realizar. Se requiere celebrar reuniones con los directivos responsables de la actividad que será objeto de la intervención. Y los temas a tratar en esa reunión pueden incluir los objetivos y el alcance del trabajo de auditoría planeado, tiempo que se va a ocupar en los trabajos de auditoría, auditores asignados, el proceso de comunicación durante la intervención, las condiciones y operaciones de la actividad, asuntos o requerimientos de los directivos, asuntos de interés particular que requieran los auditores internos y descripción de la función de auditoría interna. Entonces ahí vienen las celebraciones con los directivos responsables de cada intervención o de auditoría y qué temas se pueden tratar. Una parte importante es la obtención de información sobre antecedentes de las unidades administrativas, actividades o procesos sujetos a intervenir. El estudio de antecedentes sirve para determinar el impacto que puede incidir en el trabajo de auditoría. Estos antecedentes son los objetivos y metas, las políticas, planes, procedimientos, leyes, regulaciones y compromisos que puedan causar un impacto significativo en las operaciones, información organizacional, por ejemplo, números y nombres de trabajadores en cada una de las áreas que vamos a intervenir, la información presupuestal, resultados de operación y datos financieros, documentación o papeles de trabajo de auditorías anteriores, resultados de otras auditorías, incluyendo el trabajo de los auditores externos, archivos de correspondencia para determinar asuntos potencialmente significativos y literatura técnica relacionada con la actividad sujeta a intervención. Cabe destacar también que se puede realizar lo que es el estudio general a efectos de familiarizarse con las actividades que serán objeto de la intervención, así como los riesgos, la administración de los mismos y los controles. Se deben identificar áreas que requieran mayor atención de auditoría, invitar a los auditados a que presenten comentarios y sugerencias. Entonces, en un estudio general de la empresa, vos vas a determinar cuáles son esas áreas a las que vas a incluir dentro del plan de auditoría interna. Ya sabemos que los aspectos que pueden determinar qué área vamos a estudiar son como los riesgos, la administración, los controles, qué áreas requieren mayor atención para ser estudiadas. El estudio general se interpreta como un proceso de obtención de información para comprender la actividad sujeta a intervención, identificar aquellas áreas relevantes que requieran mayor atención y obtener información que pueda ser utilizada durante el desarrollo de la auditoría. Si nos acordamos, también existe un estudio general en lo que es la auditoría externa, que es abarcar todo lo que es una investigación de la empresa, un primer acercamiento con la empresa, como entrevistas iniciales y toda la parte de recopilar la mayor parte de información. Entonces aquí dentro del estudio general viene esa parte de comprender la actividad, de identificar las áreas relevantes y obtener información que pueda ser utilizada para el desarrollo del trabajo de la auditoría. Este estudio general puede involucrar a aplicación de los siguientes procedimientos: comentarios con los auditados, entrevistas con personas a las que repercute la actividad sujeta a auditoría, por ejemplo, de usuarios que reciben información de dicha actividad, observación de la forma de operar de la actividad sujeta a auditoría,
revisión de reportes y estudios gerenciales, aplicación de procedimientos de revisión analítica, diagramas de flujo, pruebas de trabajo específicos que se dan dentro de la actividad, documentación de aspectos claves de control. Entonces aquí podemos ver procedimientos para el estudio general, como entrevistas con las personas. Por ejemplo, si vamos a un área, podemos entrevistar al gerente del área. Si vamos a hacer aspectos financieros, entonces entrevistamos con el gerente financiero, el contador general. Como una técnica de evidencia, podemos participar en observación de operaciones, podemos revisar reportes, estudios gerenciales, aplicar procedimientos analíticos y diagramas de flujo, que los diagramas de flujo los vamos a ver en control interno, pero ya sabemos que en una operación, por ejemplo, en una auditoría operativa al área de compras, nosotros en un diagrama de flujo podemos ver cómo se da todo el proceso de compra, desde lo que es la orden de compra hasta que ingresa el producto a bodega. Entonces ahí vemos por flujo, por dibujos, le podremos llamar todo el proceso. Se deberá preparar un resumen que incluya los resultados del estudio general, y este resumen debe de incluir hallazgos relevantes y eventuales recomendaciones para un seguimiento más a detalle, información pertinente captada durante el estudio general, los objetivos de la auditoría, procedimientos de auditoría y aplicaciones especiales, como es el caso de técnicas de auditorías apoyadas con el computador, aspectos potencialmente críticos en materia de administración de riesgos, aspectos potencialmente críticos de control, deficiencias de control y o exceso de controles, estimación preliminar de tiempo que se va a emplear para efectuar la auditoría y los requerimientos de recursos, revisión de fechas para reportar los avances y la conclusión de la auditoría, y no aplicables razones para no continuar. Entonces, estos aspectos se pueden incluir dentro de un resumen del estudio general. Y está lo que es el estudio y la evaluación del sistema de control interno. Si nos acordamos, es una semejanza, una similitud entre las auditorías externas y las auditorías internas, que ambas estudian el sistema de control interno de una empresa, pero desde diferentes perspectivas. Es indiscutible que uno de los aspectos más importantes y determinantes en la planeación de cualquier tipo de auditoría, y ahí vemos la externa y la interna, así como la fiscal y la gubernamental, lo constituye el contemplar la ejecución de un estudio, una evaluación del sistema de control interno. Dentro de la gran cantidad y variedad de recursos técnicos y procedimientos de auditoría que dispone un auditor interno para el desempeño de su trabajo, destaca de manera preponderante el que este profesional requiera obtener un entendimiento del control interno relevante a la auditoría para identificar y evaluar los riesgos de errores materiales y el proceso de administración de riesgo. Entonces vamos a evaluar el control interno para saber cómo se está dando la evaluación de riesgo, así como la implementación de actividades de control, y un estudio general para saber qué tan fuerte o qué tan débil es el sistema de control interno y si está diseñado o se está aplicando, porque no es lo mismo que esté diseñado y que se lleve a la práctica. Entonces ahí tenemos que ver esos dos aspectos en lo que es el sistema de control interno. Uno, que exista, que esté diseñado, y dos, que se lleve a la práctica, es decir, que se le dé la aplicación, así como el monitoreo y seguimiento. Tradicionalmente, el estudio y la evaluación de control interno se puede llevar a cabo mediante la utilización de cualquiera de los siguientes métodos. Está el descriptivo, el gráfico y el cuestionario. En la clase de sistema de control interno se estudian de manera más formal los métodos para evaluar el control interno. Para los que ya vieron la clase, ya saben de qué forma se pueden llevar a cabo estos tres métodos. El método descriptivo consiste en la descripción de las actividades, los procesos, los procedimientos utilizados por el personal en las diversas unidades administrativas que conforman la entidad.
haciendo referencia a los sistemas y registros contables y operativos relacionados con esas actividades. Entonces, en el descriptivo es narrar, de forma de narrar y escribir un párrafo y en ese párrafo detallar un proceso, por ejemplo. El método gráfico es aquel que señala por medio de cuadros y gráficas el flujo de operaciones a través de los puestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas de control para el ejercicio de las operaciones. Es lo que hablamos anteriormente sobre un diagrama de flujo o un diagrama de flujo y, por ejemplo, en el que decía de las compras. Entonces ahí por medio de dibujitos se hace todo el proceso. Y entonces de una forma gráfica vos exponés cómo es el sistema de control interno en el área de compras, por ejemplo, y así sucesivamente. Se pueden hacer gráficas de muchos procesos o de todas las áreas. Los métodos del cuestionario, que es el que más se utiliza y es el que hemos utilizado en Auditoría 1, que ustedes ya lo han hecho, es por medio de elaborar esas preguntas a cada una de las áreas. Entonces hacemos un cuestionario de control interno para el área, por ejemplo, de caja, un cuestionario de control interno para el área de cliente y así sucesivamente. Este consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los cuales incluyen preguntas de cómo se efectúa el manejo de operaciones y quién tiene a cargo las funciones. Los cuestionarios son formulados de manera que las respuestas afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de control, mientras que las respuestas negativas señalan una falla o debilidad. Entonces van esta serie de preguntas que se hacen con anterioridad, es que se elaboran con anterioridad y que ya sabemos que una respuesta negativa indica una debilidad y una respuesta positiva una fortaleza del sistema de control interno. El empleo de este método es el más generalizado por la bondad que representa la rapidez de su aplicación. Tenemos un modelo de un plan anual de auditoría interna sencillo. Aquí podemos ver un plan pequeñito, la compañía ABC, plan anual de trabajo de la unidad de auditoría interna para el año 2021. Vemos que tiene su misión, su visión, sus valores, su objetivo general, su objetivo específico, sus planes estratégicos y sus metas. Entonces, este formato siempre va a llevar un plan anual de auditoría interna estos aspectos: la misión, la visión, los valores, objetivo general, objetivo específico, planes estratégicos y metas. En lo que nos referimos a misión y visión, no es misión y visión de la empresa, es misión y visión del plan anual de la auditoría interna. Los objetivos, igual, de la unidad de auditoría interna. No estamos hablando de misión, visión, objetivos de empresa. Aquí estamos hablando de misión, visión, objetivos de la unidad de auditoría interna, que persigue la unidad de auditoría interna por medio de su trabajo. Ella tiene una misión, tiene una visión, tiene objetivos, tiene planes estratégicos y tiene metas. Después viene la formulación de las auditorías y nos dice un universo de auditoría. En el ejemplo, este ejemplo nos dice que son 11 auditorías las que incluye el plan de trabajo. A las auditorías son auditoría operativa, del efectivo y de cuentas por cobrar, y ahí viene su objetivo general y su objetivo específico. Es lo que nos decía la metodología de la auditoría interna, que nos decía que tiene que haber una misión, una visión y unos valores de la unidad de auditoría interna, y después cada auditoría que vamos a realizar tiene que tener sus objetivos particulares, objetivos generales y objetivos específicos. Aquí hay otra del inventario, ahí están sus objetivos. Otras revisiones, ahí están sus objetivos. En la parte de auditoría financiera hay una auditoría contabilidad y ahí están sus objetivos. Hay una auditoría de sistemas de la parte de informática y están sus objetivos. Entonces vemos en el pequeño modelo que cada una de estas auditorías independientes tiene sus propios objetivos por parte del equipo de auditoría. Y después está el equipo de trabajo, o sea, qué persona
van a constituir o cómo está integrada esa unidad. Y el ejemplo nos dice jefe de la unidad 1, un supervisor, 2 auditores internos, un ingeniero en sistema, un experto en mercadotecnia y estudios logísticos. Y además los recursos que necesita o que requiere la unidad de auditoría para poder hacer frente a ese plan anual. En recursos humanos son 6 personas, que lo vemos en la anterior equipo de trabajo. Ahí vemos que son 6 personas. En recursos técnicos se pide constantes capacitaciones al personal. Y en recursos tecnológicos, un equipo portátil para todo el personal, una laptop. Entonces, al final, firme el auditor interno el plan. Entonces, un pequeño modelo del plan, de un plan anual de auditoría interna para una compañía, y vemos que cumple con todo lo que es la metodología de la planeación de auditoría interna. No es sofisticado ni grande, pero vemos que sí cumple con todos los aspectos metodológicos de un plan de auditoría interna. Entonces tenemos la misión, la visión, los valores, los objetivos generales y específicos, los planes estratégicos y las metas de la unidad de auditoría interna. Y después tenemos cómo se van a dar todas las auditorías. Entonces son 11 auditorías entre auditoría operativa, auditoría financiera y auditoría de sistema. Entonces tenemos auditorías operativas para el efectivo, para las cuentas por cobrar, para los inventarios y otras revisiones. Tenemos auditoría financiera para contabilidad y auditoría de sistema. A continuación se presenta lo que es el cronograma de trabajo. Entonces, a la par de todas mis auditorías, yo voy a relacionar en tiempo cómo voy a llevar a cabo todas estas auditorías. Entonces ya sabemos que tenemos todo un año para poder trabajar. Y cómo en todo ese año yo voy a ir abarcando todas esas auditorías. Entonces tenemos aquí un ejemplo que aunado al ejemplo anterior del plan, cómo llevar a cabo ese plan. Entonces en la auditoría operativa tenemos al efectivo. Ahí vemos que la segunda semana de enero, ahí tenemos cada mes y su semana, cuántas semanas componen cada mes. Entonces ahí yo marco o pongo una sombra sobre la semana que voy a abarcar. Entonces en la segunda semana de enero yo voy a trabajar la auditoría operativa, el efectivo, las cuentas por cobrar, al inventario y otras revisiones. En febrero la tercera semana, en marzo la primera, en abril la segunda, en mayo la cuarta, en junio la primera y así sucesivamente. Después la auditoría financiera, comercialización, por ejemplo, la cuarta y quinta semana de abril, la tercera y cuarta de agosto, después a bodega general, a importaciones, revisiones de cierre del ejercicio fiscal, centros de servicio. En la auditoría de sistemas vemos actividades como mantenimiento de equipo de cómputo y la revisión continua de la seguridad lógica y física, y auditorías especiales también. Toma física del inventario, vemos que las primeras 2 semanas de enero para revisar el cierre, revisión de contratos de equipo y auditoría solicitada por el Consejo de Administración. No hay, porque no está sombreado ninguna semana. Entonces todas las auditorías que yo voy a llevar a cabo dentro de la unidad de auditoría interna la voy a plasmar por medio de un cronograma que abarca todo el año en el cual yo voy a trabajar. Y así voy planeando. Obviamente estamos en la planeación de cómo voy a sacar todas esas auditorías. La asignación que queda es caso Copiasa, usted fue contratado como auditor interno y en su caso conducir la auditoría interna correspondiente al año 2021. Esta empresa es una subsidiaria de una empresa norteamericana, cotiza en Bolsa de Valores. Los estados al 31 de diciembre fueron examinados por auditores
externos y su opinión es favorable. Entonces aquí, cuestiones que llamaron la atención en la visita previa a la propuesta. Ahí vemos o nos dan un montón de información sobre las cuestiones que le llamaron la atención en la visita previa a la propuesta, cuestiones surgidas de la etapa de conocimiento del cliente que la auditora ha corroborado y que surgieron en la etapa de planeamiento preliminar, conocimiento de los componentes del control interno y una revisión analítica preliminar. A continuación se presentan los estados financieros expresados en miles de Córdoba y podemos ver el estado de situación financiera y el estado de resultados, y se pide uno como auditor interno elaborar un plan anual de auditoría interna para el año 2021 a la empresa Copiasa, siguiendo el modelo del plan anual de auditoría interna expuesto en el aula virtual. Siguiendo el modelo que acabo de explicar, ustedes van a elaborar un plan anual de auditoría interna para esta empresa. Ya tienen ahí toda la información sobre el estudio general, el estudio de control interno, un procedimiento analítico, y ustedes de ahí van a ver, a determinar qué tipo de auditorías ustedes pueden realizarle a esta empresa. Y segundo, elaborar un cronograma de auditoría interna de acuerdo al modelo proporcionado, siguiendo lo expuesto en el plan anual de auditoría interna elaborado en el inciso anterior. Entonces van a elaborar el cronograma de acuerdo al que acabo de explicar, y ahí ustedes van a sombrear cómo van a sacar todas esas auditorías que elaboraron o que determinaron en el punto 1. Entonces esta es la asignación propuesta para esta semana, que tiene que ver con el plan anual de auditoría interna y el cronograma de trabajo de actividades. Para el caso, entonces hay que leer toda la información que nos proporciona el caso, determinar qué auditorías puedo realizar a esta empresa y por último, realizar el cronograma en base a las auditorías que determinaron en el inciso anterior. Entonces, esta es la explicación de la clase. Cualquier consulta me escriben a WhatsApp. Siempre estoy a disposición. Buenas tardes a todos.